Vamos a orar. Señor Dios de los cielos, gracias te damos, Padre, por tu iglesia, por aquellos, Señor, que están en ella buscando cada día conocer más de tu Hijo. Gracias, Señor, por la lluvia, que más que mal hace bien a esta tierra sedienta, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, que vamos ahora a tomar un pasaje de la misma, Señor, para que tú a través de ella hables a nuestros corazones, para que podamos crecer en ella, Señor. Y gracias particularmente te doy, Señor, por mi 7º nieto nacido ayer. Fue una alegría extraordinaria. Gracias, Padre, por ser tan bueno con todos nosotros. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. Sí, para que los que no sabían, soy abuelo 7 veces. A mucho orgullo. Amén. Sí, porque ahí lo que dijo alguno fue, ¡ay, qué viejo te has puesto! Y yo nada más le digo, ojalá tú llegues a lo viejo que soy yo. Bueno, aquí tenemos una lectura que está en Gálatas capítulo 5, verso 25. No lo busquen. ¿Por qué? Porque es un solo versículo. Y dice, si vivimos por el Espíritu, a ver si se acuerdan, andemos también por el Espíritu. Como dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Eso es todo. Hoy en nuestros tiempos, debido a excesos que se han cometido en diferentes denominaciones, en interpretaciones equivocadas y falsas, en doctrinas que no están mucho en lo correcto, pues sencillamente acerca del Espíritu Santo decimos que es un poco olvidado en algunas iglesias. Tratan no ahondar mucho el tema del mismo para como evitar malos entendidos, ustedes saben. Y esta causa es la que hace que en nosotros entonces podamos ver que Él no es más que un mal comprendido. Es imposible dejar el Espíritu Santo de lado y lo que debemos hacer es absolutamente todo lo contrario, si en verdad queremos vivir y andar en Él. Vamos a tener que estudiar más hondamente, con mayor ahínco, mayor anhelo, las Escrituras. Yo no pretendo esta noche, en el poquito de tiempo que tengo, enumerar y desglosar todas las características, las facultades que es poseedor el Espíritu Santo. Solo voy a referirme a algunas muy pocas de ellas que considero que son esenciales en vista al versículo que acabo de leer y que nos van a ser de ayuda aquí a todos los creyentes que tenemos que ver con el vivir y el andar en el Espíritu. Para eso voy a desarrollar varios alegatos con respecto al Espíritu Santo, 6 en total. El primero voy a recurrir a la memoria y al conocimiento previo que cada uno de nosotros tenemos. Lo primero es que cuando el Señor nos llama, cuando a cada uno de nosotros se nos predica el Evangelio, cuando se le dice a los hombres acerca del Evangelio de Cristo, es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado y nos da conocimiento de juicio. Miren desde dónde empieza su acción. Y cuando Él hace eso, hace que nos duela a nosotros el haber pecado, haber ofendido a Dios, y esto nos lleva de inmediato al arrepentimiento. Arrepentimiento sin el cual no podríamos aceptar la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo y por medio de su sangre llegar a ser salvos. Sin arrepentimiento definitivamente no hay perdón de pecados. No lo hay. Pero ¿quién es el que nos dice que somos culpables? ¿Quién es el que nos da dolor en nuestro corazón para que nosotros veamos nuestra culpa reflejada en nosotros mismos? Veamos cómo hemos ofendido a Dios y vayamos arrepentidos a pedir perdón. Es el Espíritu Santo. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, lo dice Jesucristo refiriéndose al mismo Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, todos hemos pecado. Y es la primera cosa que debemos reconocer delante de Dios.
Esas predicaciones que hoy se dan de que ven que Jesucristo te necesita, ven que Él te ama, no son las más adecuadas. La predicación debe ser: arrepiéntete, arrepiéntete, que el reino de los cielos se te está presentando. Fue la predicación de Juan, fue la predicación del mismo Jesucristo. Y debe ser nuestra predicación, no debe ser otra diferente. ¿Verdad que no? Si nuestra predicación entonces no fuese acompañada con la unción del Espíritu Santo, no tendría efectividad alguna. Usted no convence al pecador. Usted solamente es una bocina para decirle al pecador lo que el Señor quiere que usted le diga, lo que está enunciado en su palabra, lo que es el Evangelio. Depende de Dios si esa persona se salva y no de ti. Por lo tanto, no se deben utilizar artimañas ni nada por el estilo para tratar de convencer a un pecador. Porque fíjense, al final podremos convencerlo, pero un convencido no es un convertido. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo: transforma la vida y el corazón de esa persona. Lo convence de pecado, pero lo convierte a Cristo. Lo convierte de su mal andar a un camino completamente diferente. Él es el único que puede, por tanto, convencer al hombre de pecado, y el único que puede guiar al hombre al arrepentimiento, y más aún, abrir los ojos espirituales, que dice claramente en la palabra que el Dios de este mundo, refiriéndose a Satanás, ha cegado a los hombres. Lo ha cegado. Y por medio del Espíritu Santo son abiertos los ojos para que nosotros nos demos cuenta de nuestra realidad con relación al pecado. Y así podremos ver y discernir la perfecta voluntad de Dios. Sin esa acción del Espíritu Santo es imposible. Miren cómo es. Hoy mismo empezamos una escuela dominical nueva que se llama Los Principios de Hermenéutica. ¿Saben cuál es el primer principio que tiene la hermenéutica? La iluminación del Espíritu. ¿Qué significa? Sí, que toda la palabra ha sido inspirada por el Espíritu Santo, pero sin la iluminación del Espíritu Santo no vamos a comprenderla como debemos entenderla. No vamos, y mucho menos aplicarla. Eso ni hablar. Es el Espíritu Santo también que actúa en ese aspecto de nuestra vida. Quizás lo vemos más adelante. Segundo argumento. También todos sabemos, y voy a recurrir nuevamente a la memoria, que cuando depositamos nuestra fe en Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a residir en nosotros, pero como no un huésped que nos visita, no, es residencia permanente. ¿Estamos claros? O sea, Él fija su residencia en nuestro corazón. Eso es importantísimo, porque eso es parte de la promesa de Jesucristo, donde nos dice que no nos dejaría huérfanos, que vendría ese otro consolador. Hace morada en el creyente, porque ahí Él continúa con la obra regeneradora que Él está haciendo en todos nosotros. Esas son de las cosas que hace el Señor. Acuérdense que el que inició, Dios, que inició la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar. En ningún momento nosotros quedamos como al inicio. Es algo progresivo. Alcanzar santidad, fíjense como dije, alcanzar santidad es un día a día, renunciando a nosotros mismos para ser cada día más parecido al carácter de Cristo. Pero todo eso no se logra si no es con la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. No hay forma de cómo hacerlo. Es el Espíritu Santo, entonces, no solamente el que nos va continuamente regenerando, sino que nos da capacidades de diferentes dones para la obra y los ministerios de la Iglesia de Cristo. O sea, nos da las herramientas con que nosotros trabajar en la obra del Señor. Es el Espíritu Santo quien reparte como quiere los dones del Señor. Los regalos que el Señor tiene para aquellos que son sus hijos. Pero fíjense cómo es, para ponerlo a disposición de la iglesia, de la obra de Jesucristo. Jesús hombre, acuérdense lo que dice Filipenses, que Él no se aferró a su divinidad.
tuvo que Dios humanizarse, hacerse hombre y morir como hombre para pagar el pecado de los hombres. Porque como Dios no podía morir, porque Dios no muere. Y como Dios entonces no fuese como hombre, entonces no es válido el pago que él estuviese haciendo. Y dice claramente que por culpa de un hombre entró el pecado. Pues también por un hombre, no dice por Dios, dice por un hombre. Y en todo momento Jesucristo fue hombre. Y lo que padeció, lo padeció como hombre. Y lo que Jesucristo hizo, que podemos leerlo en todos los evangelios, esas obras portentosas y esos milagros, los hizo porque estaba lleno del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo en él que permitió que se hiciesen estas cosas. Asimismo también dice, y en mi nombre después le dice a los discípulos, ustedes harán cosas aún mayores. Claro que sí, pero iniciados después de ¿qué? De que ellos recibieran fuerza de lo alto, que le vendría. Y fue la promesa del Espíritu Santo para el día de Pentecostés también. A partir de ahí, fuerza de lo alto que le vendría. Acuérdense en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Luego de eso, ustedes vieron el cambio de Pedro. Pedro, una persona que en un momento dado no había negado 3 veces al Señor. Que habían tenido tanto miedo todos ellos, que a excepción de Juan y las Marías, estaban en el momento de la crucifixión. Todo el resto estaba apartado y veía desde lejos lo que estaba ocurriendo, porque tenían miedo a ser apresados. Y después, abre su ventana en el aposento alto y dice ese discurso mediante el cual se convierte en más de 3.000 hombres. Y después capturado por el Sanedrín, y se le saca en cara lo que estaba haciendo. Sin embargo, ahí es donde dice él, juzgad vosotros si no es menester, obedeced primero a Dios que a los hombres. Orgulloso de que lo hayan llamado, de que lo latigaran, no importa lo que le hiciesen, con tal de servir a su Señor, por causa de su Señor. ¿Por qué? Porque estaban con la fuerza que les daba el Espíritu Santo. Más que fuerza, también la sabiduría que el Espíritu les había dado. Porque hasta ese momento ellos no habían entendido muchas cosas. Y después de ese momento las entendieron. Pero, también les digo, ¿acaso todos conocemos entre las muchas cosas que sin la influencia del Espíritu Santo entonces no tenemos manera de crecer espiritualmente? Que es imposible alcanzar y vivir en santidad. Que no podremos adorar a Dios como es debido. Porque Dios es espíritu y en verdad hay que adorarle a aquellos que le aman. Aquellos que le adoran deben hacerlo así. Y nosotros somos guiados inclusive por el Espíritu a hacer una más perfecta oración que le llegue al Padre. Porque no sabemos cómo orar realmente. Que no podremos discernir sobre los asuntos espirituales porque la misma palabra dice que han de discernirse espiritualmente. ¿Y con qué espíritu lo vamos nosotros a discernir si nosotros en el mundo estamos muertos en nuestros delitos y pecados? Nuestro espíritu mismo está muerto. Es Cristo quien es espíritu vivificador en nosotros. Pero anteriormente a eso, muertos. Que no podremos tampoco reconocer las amenazas del mundo que en la misma palabra nos trata, que el Espíritu dice como en los últimos tiempos vendrían falsos apóstoles, qué sé yo, y todos esos detalles que la Biblia nos enseña, es el Espíritu Santo. Cómo guiaba a Pablo y lo enviaba aquí, lo sacaba y no le permitía que llegara aquí, y lo salvaba de naufragios, de veneno, etc. Era el Espíritu. Que no tendremos la seguridad de que Dios es nuestro Padre. ¿Por qué? Porque también es el Espíritu que nos da esa seguridad de que Dios es nuestro Padre y podemos orar y decirle Abba, Padre. Sin la influencia del Espíritu Santo, hermano, no podremos combatir efectivamente contra los deseos de la carne y estaremos más tendidos en el suelo y en el lodo que parados. También nos faltará la ayuda y el consuelo de lo alto para los momentos difíciles de prueba y de aflicción. ¿Por qué? Porque Él es el gran consolador, el otro consolador.
que no produciremos, y esto es importante, los frutos a los cuales hemos sido llamados todos a dar. No podemos. Y que no tendremos fuerza para resistir los embates del enemigo y de este siglo malo. Nos faltará la iluminación para entender la palabra de Dios y la sabiduría, no ya para entenderla, sino para aplicarla. Sin la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida, hermano, no podremos ser guiados a la verdad, esa verdad que todos sabemos que es Cristo. Dice que Él nos guiará a toda verdad, a todo lo que el Padre ha dicho y que es verdad, a Cristo mismo que es verdad. Y tampoco sin el Espíritu Santo y su influencia podremos nosotros predicar el Evangelio efectivamente. En fin, sin la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida, de nosotros como creyentes, vamos a quedar anulados como siervos y similares a un árbol que da muy poco fruto, muy escaso o ninguno. Tercero, Jesucristo en un momento dado equiparó al Espíritu consigo mismo. Cuando le llamó al otro y le dijo otro consolador, el ayudador, el paráclito, el guía, y que era necesario que Jesucristo se fuese para que pudiese venir aquel. En Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. Me encanta que dice siempre. Miren, más adelante eso, miren qué bonito es esto. En Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Miren cómo hay una conexión. Tú dices que me amas, entonces si en verdad tú me amas, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea, no como yo que me tengo que ir ahora, sino que el Espíritu Santo viene y va a estar con ustedes siempre, aunque nos juntemos luego. Pero vuelve y dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Tú dices, pero ven acá, ¿era el Espíritu o era Él? ¿Ven cómo es? O sea, ¿cómo está esa correlación de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo? Vendré. Y el Señor habita en nosotros, el Espíritu Santo habita en nosotros. Y he aquí estoy a la puerta y llamo, y si alguien escucha mi voz y abre, mi Padre y yo entraremos a Él y cenaremos con Él. Entonces, ¿cómo es la cosa? Debemos entender que el Espíritu Santo trabaja desde antes de nuestra conversión. Oigan bien, durante, antes y después, transformándonos cada día, y esto lo hace por una acción sustitutiva continua. Una acción sustitutiva continua. ¿Cómo así? Primero es una obra que se va realizando en el creyente. Quita de nosotros el orgullo, el egoísmo, la falta de amor, la laxivia, nuestra debilidad para el pecado, nuestros deseos pecaminosos, y a su vez los va sustituyendo con la semejanza a Cristo. Ahí está la acción sustitutiva continua que el Espíritu Santo hace en el creyente. Y todo lo hace a fin de que nosotros crezcamos en gracia, en humildad y en conocimiento de la voluntad de Dios, y más que nada en semejanza al santo carácter de Cristo. Esto va a producir en nosotros una serie de cambios. ¿Quién? El Espíritu Santo, al hacer esa acción sobre nosotros. Es continua y es sustitutiva. Lo primero que nosotros vamos a ver es que cambia nuestra manera de pensar, porque sufre una transformación nuestra mente. Cambia nuestra forma de hablar. Claro, cuando le cambia a uno el corazón, y de la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra. Entonces, si mi corazón y mi mente están llenos del Espíritu Santo de Dios y de la palabra de Dios y de Jesucristo y de su ejemplo, ¿qué voy yo a hablar por mi boca? ¿Maldiciones? No, en ningún momento.
Entonces va a cambiar tanto mi manera de pensar, mi forma de hablar, de orar, de actuar, de interactuar con todo el mundo y las personas. Va a cambiar la forma en que yo miraba todas las cosas, ya que van a quedar influenciadas y dirigidas por el Espíritu mismo. Ya yo no seré el de antes. Y cada día seremos menos de como fuimos anteriormente y seremos más a como Jesús es, ya que el Espíritu lo que busca es conformar en nosotros, como ya dije, el santo carácter de Cristo. Esta acción sustitutiva es la que nosotros vemos en Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, o sea, te está diciendo una acción que no es buena y dice, en lo que hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Deja la pecaminosidad, deja los deseos de la carne y en su lugar llénate del Espíritu Santo. Esa es la vida del cristiano realmente, vivir en el Espíritu. ¿Y para qué? ¿O por qué? Fácil. Porque hermano, tú y yo somos templos vivos de Dios. En 2 Corintios 6:16 lo dice. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Y somos el templo del Dios viviente porque en ustedes y en mí reside el Espíritu Santo de Dios. Un templo en donde se le adora en espíritu y en verdad. Eso es así. Un templo en el cual nosotros podamos cada día vivir para nuestro Señor. Testimoniar de nuestro Señor y hacer las cosas que según su voluntad a Él le agradan. ¿Y cómo vamos a hacer esto sin la ayuda del Espíritu Santo? Claro. Y un templo es, porque no tan solo habita su Espíritu ahí, sino porque no hay contuvenio entre el mundo y Dios en tu vida, en lo que tú eres, que eres el templo de Dios. Yo les decía esta mañana, a los que vinieron temprano, les decía, que bueno, ya estamos reunidos aquí, llegó el templo de Dios llegó. ¿Cómo que llegó el templo de Dios? Sí, porque cada uno de ustedes, si tiene a Cristo en su corazón, y ustedes son el templo de Dios, no son las paredes. Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, Dios habita en los corazones de los creyentes. Y cuando nos reunimos 2 o más en su nombre, ¿qué dice? Que Él está en medio nuestro. Si ustedes todos se van y me voy yo de aquí, ¿saben lo que queda? No queda un templo, queda un edificio. Cuando ustedes vienen los domingos en la mañana o cuando vienen regularmente en la noche, esto es un templo. ¿Van entendiendo? Ok. Desde el momento en que nosotros recibimos a Cristo, vivimos en el Espíritu. Y si se supone, como leímos, que vivimos en el Espíritu, es porque nuestra vida es manejada, dirigida, gobernada, llevada, ordenada, guiada por Él. No hay otra manera de cómo decirlo. Es así. Él guía nuestros pasos, dándonos testimonio a nuestro espíritu entonces de que nosotros pertenecemos a Dios. El Espíritu ilumina nuestro entendimiento, ayudándonos a entender la palabra, como les dije anteriormente, pero nos da también la fuerza para cumplirla. Y cuando es necesario, el mismo Espíritu nos redarguye de pecado. Es como el juez que le dice, admita usted que hizo la falta. No, pero admítala para que se arrepienta de lo que hizo. Ese es redarguir, porque conocimiento tiene uno. Es que uno a veces no lo quiere reconocer. Ahora, redarguir es reconocer que tú has hecho la falta para que te puedas arrepentir. Y eso hace el Espíritu cuando nos salimos del plan y de la voluntad de Dios. Él encuentra manera de cómo hacerlo. Cuarto argumento, vivir por el Espíritu implica obediencia activa a su dirección. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso dice. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, que el Espíritu y la carne son contrarias para que yo tenga que rechazar a uno y obedecer al otro. Pero yo no puedo hacer lo que yo quiero, sino lo que el Espíritu quiere. ¿Se ven? ¿Se dan cuenta?
No hay manera de que el creyente pueda vivir fuera de la esfera de la influencia del Espíritu Santo. No puede, porque si lo hace, entonces estaría caminando en el mundo y no fuera un creyente. Entonces seguirá los lineamientos del mundo y los deseos de la carne. Y eso no es posible en un verdadero creyente. Dice en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, ahí está la muestra, ¿verdad? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo? Pues esto sí nos ha dado bien la razón. Romanos 8:14, repito, porque todos los que son guiados, y a esa palabra guiado le puedo sacar 10 o 15 sinónimos en un solo ratito. Los que son guiados. ¿Qué hace un guía? Te señala el camino, pero también te acompaña en el camino. Los que son guiados por el Espíritu Santo, entonces afirma y dice, estos son hijos de Dios. Ese es el testimonio de un hijo de Dios. Vive en el Espíritu y es guiado, anda en el Espíritu. ¿Y saben algo? No anda por un ratito, porque dice que Él ha llegado a nosotros para siempre. No es por un ratito, es por toda la vida, por toda nuestra existencia. El Espíritu Santo, entonces, como vemos y acabamos de leer ahora en Romanos 8:14, es quien nos distingue como hijos de Dios. Es el que nos sella para salvación. Pero esto del Espíritu Santo dice algo más. Los que son guiados significa los que son obedientes al Espíritu Santo. O sea, que eso de que seamos hijos de Dios se basa en que nosotros seamos obedientes, activamente obedientes a que al Espíritu Santo. Jesús mismo decía, aquel que me ama, ¿qué dice? Si me amáis, obedeced mis mandamientos. O sea, si hay amor en lo que tú dices que tienes hacia mí, la forma de tú demostrar que es ciertamente eso es así, es porque tú obedeces mi voluntad. Igual ocurre, si tú rechazas la carne es porque estás siguiendo al Espíritu Santo de Dios, porque uno es contrario al otro. Pero a la larga tú no estás haciendo lo que tú quieres, sino o lo que quiere la carne o lo que quiere el Espíritu. Por eso es que la renuncia de uno tiene que ser continua todos los días. Como decía el Señor, que el que quería ser su discípulo, ¿qué tenía que hacer? Tenía que negarse a sí mismo cada día, tomar su cruz y seguir en pos de Él. Entonces la negación era ¿cuánto? Cada día. Y así también debemos hacer nosotros. ¿Para qué? Porque mientras más nos hacemos chiquitos, nos vamos humillando y nos vamos haciendo menos. Él es más y más y más en nuestra vida. Hasta que podamos quizás decir, como decía Pablo, ya no vivo yo, mas es Cristo quien vive en mí. Ojalá. Pero esa sería la meta. Esa sería la meta. La obediencia. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si hemos sido vivificados por Jesucristo, es menester, es imperioso que andemos en el Espíritu. Que nuestra vida entera sea una manifestación del mismo Espíritu a través de cada uno de nosotros, en cada palabra y en cada obra nuestra. Que dejemos que sea el Espíritu el que guíe cada paso y no nosotros. Y Él nos va a llevar cada día a parecernos más y más a Cristo. Porque esa es su verdadera razón. Esa es su verdadera razón. A la manera en que nosotros renunciemos al mundo es porque nos dejamos guiar más por el Espíritu. Rechazamos entonces los deseos pecaminosos, los atractivos que tiene el mundo y nos vamos a volver cada vez más profundamente deseosos e interesados en el trabajo de la obra de nuestro Redentor. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Vamos a sentirnos interesados por su iglesia, por los ministerios de la iglesia, por la obra que hay que hacer en todos los lugares con que nosotros nos relacionamos, en la calle, en nuestro sitio de trabajo, en nuestro hogar.
Y eso es una evidencia de que está siendo guiado por el Santo Espíritu. Vamos a hacer obras a los necesitados, a los que se pierden por la falta de predicación. Y el sexto y último argumento es que solamente andando en el Espíritu lograremos dar los frutos para los cuales estamos nosotros escogidos desde antes de la misma fundación del mundo. Dios espera que demos esos frutos. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando los cristianos exhiben las características de Cristo en el día a día, se llegan a convertir en personas maduras en la fe, fuertes y estables. Por lo tanto, ya sin ningún tipo de vínculo con el pecado, liberados de todas esas atracciones fatales del mundo, libres de verdad, para hacer las cosas por las cuales el diseño, el plan de Dios nos ha llamado, y es producir mucho fruto. El Señor Jesucristo lo dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Es necesario que demos frutos. Y la mejor ayuda para que nosotros demos frutos es que nos guíe el Espíritu y nos enseñe cómo hacerlo. Él es el que va a producir esos frutos en nosotros. ¿Cómo? Andando en el Espíritu y viviendo en el Espíritu. Lo cual significa que no es más que debemos seguir su liderazgo obedientemente en cada momento de nuestra existencia, permitiendo que su poder arrope toda nuestra vida. Y el resultado de este caminar glorioso con el Espíritu Santo serán sus frutos. Frutos que nosotros vamos a producir por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Concluyo diciéndole, hermanos, que nuestro andar no sea por un ratito ni un corto paseo, sino que nuestro andar sea una gran caminata responsable, disciplinada y consistente, basada tan solo en la voluntad de Dios. Y que su tiempo no esté determinado por cosa alguna que no sea por nuestra propia existencia o por la eternidad misma. Y no olvidemos que nosotros los creyentes, al igual que los árboles que están creciendo junto a un buen manantial, debemos ser podados, cuidadosamente podados. Es necesario entonces que pasemos por tiempos de pruebas y de aflicción a fin de que nuestra fe salga fortalecida y podamos crecer. Y crecemos evidenciando los frutos del Espíritu en nuestro carácter. Que enseñemos que cada día nos parecemos más a Cristo. Pero no sentamos temor, no tengamos miedo, porque Dios no nos falta. Y ha dispuesto que ese Espíritu Santo sea otro consolador, como lo ha sido Jesucristo. El otro consolador. Pero va a estar con nosotros, imagínense, en todo momento. El Espíritu que nos resucitó de entre los muertos también nos lleva a la semejanza de Cristo, cuando andamos paso a paso con Él. Debemos dejar que nuestra vida se conforme a la dirección que nos está señalando el Espíritu Santo de Dios. Amén. Oremos, hermano. Padre, muchas cosas, pero tú sabrás cómo la vas a ordenar en nuestra mente, en nuestro corazón y en cada uno de nosotros. Mi misión fue decirlas hoy. Tu trabajo, el de tu Santo Espíritu, es llevarla, Señor, a nuestra mente. Es hacer que las entendamos y que vivamos conforme a ellas. Que obtengamos crecimiento por medio de ellas. Ayúdanos, Padre, a que estas cosas del Espíritu Santo no las veamos a veces tan lejanas, sino que cada uno de nosotros podamos ver la importancia que tiene. Cuán importante es en nuestras vidas, en nuestro crecimiento cristiano, Señor, en nuestro desarrollo, para conformar el carácter de tu Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre,
a vivir en el Espíritu. Ayúdanos, Padre, a andar en el Espíritu. Te lo pedimos por Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén.